Bienvenidos a Caridades Católicas de Long Island, servicios para inmigrantes y refugiados, donde compartimos el amor de Jesús ofreciendo atención digna y compasiva a nuestros vecinos pobres y vulnerables de todas las religiones y culturas. Uno de nuestros servicios que presentaremos hoy es el programa de orientación legal para patrocinadores de niños no acompañados, LOPC, que sigue la filosofía de Caridades Católicas de guiar con dignidad y vida con esperanza. Bienvenidos, yo soy Alma Alegría. Hoy vamos a cubrir los siguientes temas. Comenzaremos con los participantes y el proceso. Hablaremos también de las responsabilidades de un patrocinador, el proceso de la Corte de Inmigración, las formas de remedios legales, la importancia de que un menor se presente a una audiencia programada ante la Corte de Inmigración y los recursos de servicios sociales disponibles en su localidad. Empecemos con los participantes y el proceso. Primero, la Oficina de Reubicación con sus iniciales ORR. La División de Servicios de Niños No Acompañados con sus iniciales DUCS. El albergue. El trabajador del caso. El menor. El proceso comienza con el trabajador del caso, que se comunica con usted para saber si quiere ser un patrocinador. Él le envía un cuestionario para contestar y determinar si califica. Le pedirá que acuda a la toma de huellas digitales. Le notificará si usted ha sido aprobado y el menor se reunificará con usted. Muchos de ustedes ya completaron el paquete de reunificación. Este paquete está compuesto de varios documentos importantes que explican sus responsabilidades como patrocinadores. La reunificación. Los menores que han sido reunificados tienen el derecho de permanecer con sus familiares o amigos de la familia durante el proceso legal ante la Corte de Inmigración. Los menores que no han sido reunificados permanecerán bajo la custodia del gobierno. Este es un programa que el gobierno junto con Caridades Católicas le dan a la gente gratis para ayudar en el proceso. I would recommend that all custodians of all children who were in the shelter attend the legal orientation for parents and custodians so that they can know what's going to happen in the court. They can understand the possibilities of relief so that the child will have the opportunity to remain in the United States, so that we can provide them with information about social services in their area. ¿Cómo conseguimos abogado? Creo que estuvimos llamando porque cuando estábamos en el albergue nos recomendaron Caridades Católicas. Mi patrocinador es mi madre, Mirna Lucrecia. Ahora hablaremos de la participación y responsabilidades de un patrocinador. ¿Qué significa ser un patrocinador? Ser un patrocinador no significa que usted estará adoptando al menor o que estará procesando el estado migratorio de un menor. Ser un patrocinador sí significa que usted estará proporcionando cuidados al menor hasta que finalice el proceso de inmigración o hasta que el menor cumpla 18 años. También usted se asegurará que el menor asista a sus audiencias en la corte. La participación y responsabilidades también de un patrocinador están en la condición de entrega, que es un documento que viene en el paquete inicial. Antes de que un menor le sea entregado, deberá firmar un acuerdo de condiciones de entrega. Este documento enumera sus responsabilidades. Este es uno de los varios documentos
que usted debieron de haber recibido del trabajador del caso en el comienzo, que se llama Acuerdo del Patrocinador a las Condiciones de Entrega. También usted es responsable del bienestar físico del menor. Lo básico: alimentación, ropa, actitud de bienvenida. Mantener saludable al menor. En caso de emergencia, llamar inmediatamente al 911. Buscarle un seguro de Medicaid de emergencia. Mantener al menor seguro antes que nada. Es importante que ustedes procuren el bienestar físico, mental y económico del menor al proveerle con vivienda, alimentación, ropa, supervisión y cuidados médicos. Como patrocinadores, ustedes deben proteger al menor del abuso y de volverse víctima del tráfico. Hablemos unos momentos acerca de las distintas clases de abuso, ya que este es un tema muy importante cuando se trata del cuidado de menores. Algunas clases comunes de abuso son el abuso físico, emocional, verbal, abuso sexual y el descuido. El abuso físico es cuando un adulto utiliza la fuerza física para controlar o castigar a un menor y cuando esto resulta en alguna lesión. Algunas clases de abuso físico más comunes son, por ejemplo, el golpear, agitar, empujar, ahorcar, morder, patear, bofetear y usar objetos de restricción física. El abusar verbalmente también de un menor por medio de insultos, humillación, amenazas verbales o intimidación se puede considerar como abuso emocional. El abuso sexual es cuando un adulto tiene contacto sexual con un menor o cualquier otro tipo de contacto sexual que involucre a un menor. Otra manera de proteger al menor es asegurarse que el menor no esté descuidado. El descuido es no proveer al menor con los cuidados físicos y emocionales requeridos. Hay diversas formas de descuido. Por ejemplo, el no proveerle suficiente alimentación, vivienda, ropa, supervisión, no mandarlo a la escuela o no darle las atenciones médicas que necesite. Todas estas son formas de descuido. Las leyes de protección de menores en los Estados Unidos son muy estrictas. Asimismo, es muy importante que lleven al menor al médico cuando el menor esté enfermo. La salud mental y emocional. Apoye y platique con el menor si él o ella quiere platicar. Si el menor no está con su familia, asegúrese que él o ella pueda comunicarse frecuentemente con su familia. Si usted cree que el menor tiene problemas emocionales, busque alguna organización que le pueda ayudar. El bienestar también significa inscribirlo en la escuela. Usted puede acudir a una escuela cercana o solicitar información. También es proteger al menor de abuso y explotación que incluye el abuso físico y el abuso emocional. Trabajo. Normalmente, la mayoría de los menores inmigrantes no pueden trabajar en este país. Si él o ella trabaja, es muy posible que sea explotado. Como patrocinador, es su responsabilidad asegurarse
que el menor acuda a sus audiencias en la corte? Si entendí los remedios legales, obviamente entendí muchos remedios legales que existen a nuestro alcance y de alguna manera creo de que me ha ayudado bastante a clarificar de qué manera pudiera llevar este proceso para mi niño. The custodian feels much more comfortable after having attended the orientation with the immigration court. They're a lot less afraid. They're a lot more comfortable with the prospect of going ahead in the hearing. And they're much more comforted because they have a realistic knowledge about the possibility of the child getting a legal status that will allow them to remain in the United States. Ahora escucharemos a nuestra directora. Hola, hoy vamos a hablar del proceso de la Corte de Inmigración. ¿Okay? Todos los menores en custodia han iniciado el procedimiento legal en la Corte de Inmigración, empezando con la notificación de comparecencia, también conocido como el NTA. Es muy importante asegurarse que la información está correcta. No admita nada que no sea verdad. Es necesario hablar con su representante legal y entender de qué se le acusa antes de aceptar como cierto el documento. Vamos a hablar también de los participantes en la Corte. En la Corte se encuentran las siguientes personas: el juez de inmigración, el fiscal del gobierno, el abogado del menor, el cual puede ser un abogado gratuito o un abogado privado. También tengan muy claro que no es necesario tener un abogado para ir a la corte. Si usted no ha conseguido aún un abogado y le llegó la cita, por favor no pierda la cita. Vaya aún cuando no tenga un abogado. Usted, como patrocinador, se asegurará de que el menor asista a sus audiencias en la corte. ¿Okay? Vamos a hablar del calendario general de audiencias, también conocido como Master Calendar. Son necesarias para lo siguiente: solicitar más tiempo, solicitar una salida voluntaria, solicitar una orden de expulsión, solicitar algún tipo de remedio legal. Las audiencias individuales. Se utiliza la corte para determinar si el menor califica para algún tipo de remedio legal para permanecer en los Estados Unidos. Posibles resultados son: el menor recibe un remedio legal y puede permanecer en los Estados Unidos. Puede recibir una orden de expulsión, puede recibir una salida voluntaria, pero también le da la posibilidad de poder apelar. ¿Cuándo es su próxima audiencia? Para averiguarlo, llame al número 1-800-898-7180. De nuevo, es el 1-800-898-7180. Usted necesitará saber el número de inmigrante del niño. ¿Cuál es ese número? Lo va a encontrar en todos los documentos y empieza con la letra A y consiste de 9 dígitos. Sí, tenemos nuestra abogada que nos representa en cada corte. Sí, estoy hablando con una abogada, mi abogada Mónica. Recomiendo a los padres y los menores a tomar esta clase o orientación porque es mejor saber qué va a pasar en el corte que ir y no saber qué va a pasar, porque en la clase ellos te van a decir dónde tienes que ir, qué tienes que traer, qué puede pasar durante esa cita, porque todo el mundo va a estar nervioso, pero cuando usted sabe qué va a pasar o qué puede pasar, te hace el proceso un poquito más fácil. Yo recomiendo la clase también porque la información que te van a explicar, te dicen cuándo tienes que llamar a la policía o la ambulancia, los doctores o un abogado. Son cosas que la gente sabe, pero no saben cuando es algo nuevo. Entonces, si para alguna persona si algo pasa, ellos van a decir, llaman a la policía, pero todo el mundo no sabe el número de la policía. Que es el 911. La ambulancia también es 911. Los bomberos, 911. Entonces es algo fácil, pero si no sabes, ¿qué vas a hacer? Entonces esa clase te explica todo eso también.
Entonces, por esas razones, yo recomiendo que los padres y todos los menores vengan a esa clase de orientación para saber las cosas que tienes que saber para ese proceso que vas a completar. A continuación hablaremos de las formas de remedio, tipos de remedio legales, cómo permanecer legalmente en los Estados Unidos. Tipos de remedio legales son petición familiar, estatus especial de inmigrante juvenil, también conocido como SIJ, asilo, visa U, visa T. Usted puede averiguar información importante para determinar si el menor califica para algún remedio legal. Hable con el menor y pregúntele acerca de su vida y su pasado. Petición familiar. Únicamente ciertos miembros de la familia pueden solicitar esta petición. Padres o padrastros que sean residentes legales permanentes o ciudadanos americanos. Hermanos, hermanas, únicamente si son mayores de 21 años y son ciudadanos americanos. El proceso puede durar muchos años, en algunos casos hasta 15 años. Puede requerirse que el menor regrese a su país de origen para completar el proceso a través de una oficina consular. Estatus de inmigrante juvenil especial, también conocido como SIJ. El menor debe haber sido abusado, abandonado o descuidado al menos por uno de los padres. El menor deberá demostrar esto en la Corte del Estado. Asilo. El menor teme regresar a su país de origen porque él o ella ha sido perseguido o teme ser perseguido debido a su raza o etnia, nacionalidad, religión, opinión política o grupo social. Hable con un abogado si el menor expresa temor de regresar a su país de origen. La visa U. El menor es víctima o ha sido víctima de un crimen. El crimen ocurrió en los Estados Unidos y únicamente algunos crímenes califican. Por ejemplo, violación, agresión, asesinato, chantaje, violencia doméstica, como ejemplo. La visa T es cuando el menor es víctima o fue víctima de tráfico humano, también conocido como trata humana. El menor ingresó en los Estados Unidos en contra de su voluntad o al menor lo trajeron con fines de explotación, como trabajo o prostitución. Hable con un abogado para determinar si el menor fue víctima de tráfico humano, particularmente si el menor trabajó o estaba destinado a trabajar en este país. El mejor también si el menor estaba prisionero o estaba siendo detenido en contra de su voluntad. Salida voluntaria u orden de expulsión. Ambas significan que el menor tendrá que abandonar los Estados Unidos, pero con diferencias importantes. La salida voluntaria. El menor sale voluntariamente. El menor necesita documentos para viajar, por ejemplo, el pasaporte. El menor necesita pagar sus gastos de viaje y no será penalizado con 10 años fuera de los Estados Unidos. El menor puede beneficiarse de una petición familiar inmediatamente si la tiene. Con una orden de expulsión, inmigración acompaña al menor fuera del país. El menor no requiere de documentos para viajar. El gobierno pagará los gastos de viaje, pero también se le castigará con 10 años. El menor no podrá regresar legalmente a los Estados Unidos por un término de 10 años. También hay una diferencia importante en los Estados Unidos. Hay abogados, notarios. No es la misma cosa en otros países. Un notario, digamos, en un país diferente es la misma cosa que un abogado. Aquí no es. Un abogado tiene derecho legal para hacer los procesos de corte y procesos de inmigración. Aquí los notarios no pueden hacer eso, es ilegal. Y desafortunadamente mucha gente ha perdido dinero y sus casos por usar notarios y no usar los abogados. Ahora hablaremos
sobre la importancia de ir a las citas de la Corte de Inmigración. Pero primero, hablemos del cambio de dirección. Una vez que el menor ha sido reunificado, un documento de cambio de dirección deberá ser enviado a la Corte de Inmigración para que la Corte pueda enviar toda la documentación a la dirección del patrocinador. Esto debe efectuarse dentro de los primeros 5 días después de la entrega. Este documento es una hoja de color azul claro que le dan dentro del paquete que le dieron. Cambio de jurisdicción. Si el menor fue detenido en otra ciudad, él o ella probablemente necesitarán hacer un cambio de jurisdicción, que es el cambio de localidad de la corte, después de ser reunificado con el patrocinador. ¿Por qué? Los casos de los menores son usualmente presentados en la corte más cercana a la ciudad donde fueron detenidos. Si el menor no busca un cambio de jurisdicción, el menor tendrá que asistir a las audiencias en la corte original. ¿Cómo se hace este cambio? El abogado debe presentar una moción de cambio de jurisdicción en la corte original. Si el menor no tiene un abogado, existe un documento que tiene que ser llenado conjuntamente por usted y el menor, acudiendo a la audiencia en la corte. ¿Dónde se encuentra la Corte de Inmigración en Nueva York? En el Jacob K. Javits Federal Building, que está localizado en el 26 Federal Plaza, en el 12º piso, el cuarto número 1237, o en el 14 piso, en el cuarto número 9. Esto queda en la ciudad de Nueva York y el área postal es el 10278. Ahora, ¿dónde se encuentra la Corte de Inmigración en Connecticut? Si es que usted tiene la cita allá, es en el A.A. Ribikoff Federal Building and Courthouse, que está localizado en el 450 de la Main Street, en el cuarto 628 en Hartford, Connecticut. El código postal es el 06103-3015. ¿Qué pasa si usted como patrocinador no tiene un estatus legal? Los patrocinadores temen ser detenidos si se presenten en la Corte de Inmigración con el menor. Mas, sin embargo, el riesgo es mínimo, aunque no hay garantía de que no sucederá. Hasta ahora, poco ha sucedido. Usualmente, no se requiere que los patrocinadores acudan a las audiencias del menor. Sin embargo, el patrocinador deberá asegurarse que el menor asista a sus audiencias. Orden de expulsión. Muy importante. El juez de inmigración emitirá una orden de expulsión si el menor no se presenta a la Corte de Inmigración. ¿Cómo puedo encontrar un abogado? Puede buscarlo en la página web del www.justice.gov-EOIR. Organizaciones locales sin ánimo de lucro, también puede ser una. Abogados privados, oficinas locales de caridades católicas u otras organizaciones. También es muy importante que usted entienda que para viajar a la ciudad, la forma más común y más fácil es usando el tren, que es el Long Island Railroad. Uno lo lleva rápidamente sin quedarse estancado en tráfico y llegar tarde a la cita. Es la mejor forma de salir de Long Island y llegar a la ciudad. De nuevo, es usando el tren local. Que si entiendo que mi niño tiene que ir a las citas de migración, definitivamente, eso me queda totalmente claro. Me ha ayudado bastante a no sentir miedo y que definitivamente tengo que llevar a mi hijo para que él pueda dar la cara a la justicia y de alguna manera pues eso es beneficioso para él y para nosotros. Sí, entendimos que teníamos que cumplir con nuestros deberes de ir a las cortes, ir a la escuela y todo eso. Le recomiendo a los demás personas que están en nuestra situación que asistan a la orientación, porque es muy importante. Hablemos ahora sobre los recursos de servicios sociales. Los recursos sociales disponibles en su localidad puede buscarlos en las oficinas del Ministerio Social que se encuentra en la mayoría de sus iglesias católicas. También
Consejos en cuanto al trato con notarios. Recuerden, únicamente los abogados o representantes acreditados pueden representar casos de inmigración. Si un abogado o representante acreditado comete un error en su caso, usted tiene la opción de presentar una queja por sus servicios. Tenga cuidado con la gente que promete servicios que son demasiado buenos para ser verdaderos. También hay seguro de salud disponible para los menores de 19 años en el estado de Nueva York. Caridades Católicas de Long Island, Servicios para el Inmigrante, está aquí para servirle. Por favor, llámenos si tiene alguna pregunta, llamando al 631-789-5210. Que cómo me ha beneficiado el programa de orientación legal de Caridades Católicas. La verdad que me ha ayudado bastante, porque a raíz de esa orientación que he recibido, he conocido cuál es el mecanismo que debo de utilizar para buscar cómo inscribir a mi niño en la escuela, cómo conseguirle un seguro médico y pues de alguna manera también cómo conseguir un abogado para poder tramitar el proceso legal de mi hijo. Yo quiero decirle a mi compañero, mi compañera que ha venido, hemos migrado a este país de alguna manera para que busquen ayuda. Hay ayuda legal y Caridades Católicas es una organización que ayuda, que está ahí para prestarnos esa ayuda que necesitamos, porque muchas veces estamos aturdidos y no sabemos a quién recurrir, y mucha gente de Caridades Católicas está ahí para ayudarnos y para servirnos al prójimo, como lo dice la Biblia. Muchas gracias. Sí, realmente sí nos ha ayudado bastante a entender el proceso de la corte, pues porque como somos nuevos en esto, ¿verdad? Es una gran ayuda para nosotros. Caridades Católicas de Long Island, Servicios para Inmigrantes y Refugiados, está aquí para servirles. Llámenos con cualquier pregunta o inquietud al 631-789-5210.